La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Roberto Giacomán. Él es catedrático de la Ibero Torreón, quien nos habla sobre el Índice de Estado de Derecho 2016. Roberto, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Estamos al micrófono Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos Aspe. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para comentar sobre este Índice de Estado de Derecho 2016, en el que México ocupa el puesto número 88 de 113 países. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es el análisis al respecto? Juan, es un índice que crea una organización que se llama World Justice Project, y este es el sexto reporte anual que esta organización genera, en donde este reporte es de 2016. Y en este reporte México está saliendo en el lugar 88 de 113 países en los que se está haciendo el estudio. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se hace este estudio? Este es un estudio donde se aplican más de 110,000 encuestas, tanto a ciudadanos como a expertos. Se consulta a 2,700 expertos en cada uno de los países en los que se realiza el estudio, que básicamente son todos los países del mundo, y en base a este estudio profundo de encuestas que se califican de manera numérica, se realiza toda una serie de estadísticas y de análisis de factores con los que se mide cuál es el estado de derecho en el que o el nivel de Estado de Derecho que tienen cada uno de estos países. Desafortunadamente México, te digo, está ocupando el lugar 88 de 113. Ahora, ¿cuáles son los factores fundamentales que inciden en que no haya un verdadero Estado de Derecho en nuestro país? Sí, mira, bueno, normalmente cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando básicamente de la institucionalización jurídica de la democracia. Es decir, no cualquier estado tiene un Estado de Derecho. Hay estados que tienen un sistema normativo, es decir, generan un derecho, tienen leyes, tienen jueces que las aplican, pero esto no necesariamente quiere decir que estamos hablando de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho implica que el Estado se somete a ese derecho. Es decir, que tenemos una regulación y un control de los poderes y actuaciones públicos por medio de las leyes, que las leyes están creadas por procedimientos de abierta y libre participación popular, y que tenemos un Estado donde se respetan los derechos fundamentales. Si tú me preguntas cuáles son los grandes pilares en los que normalmente o tradicionalmente se identifica un Estado de Derecho, yo te diría, primero sería el imperio de la ley, es decir, que tanto gobernados como ciudadanos estén regidos por normas. Dos, que haya una división poderes funcional, es decir, que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que funcionan. La fiscalización, en tercer lugar, la fiscalización de la administración, es decir, que el poder ejecutivo actúe conforme a la ley y que haya un control constitucional y jurisdiccional de las actuaciones del poder ejecutivo. Y finalmente, el cuarto sería la protección a los derechos fundamentales. Te digo, estos son los cuatro, pilares que tradicionalmente se consideran para determinar si existe o no un Estado de Derecho. Y lo que hace esta organización es ampliar un poco estos factores a la hora de hacer su análisis. Esta organización está midiendo, son 9 factores los que está midiendo a la hora de hacer el estudio, y está considerando los límites a los poderes gubernamentales, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, es decir, que haya un escrutinio público sobre el gobierno, es decir, acceso a la información, rendición de cuentas, respeto a los derechos fundamentales, seguridad y orden, aplicación efectiva de la ley, el funcionamiento del sistema de justicia civil, el funcionamiento del sistema de justicia penal y
el funcionamiento del sistema de justicia informal. Esos son los 9 factores sobre los que se está calificando a México. Bueno, a México y al resto de los países. Sin embargo, Roberto, pues aquí se explica el por qué no haya un verdadero Estado de Derecho, porque si hablas de estos 4 aspectos fundamentales, que es imperio de la ley, pues la ley es una simulación en este país en su mayoría. Si hablamos de un equilibrio de poderes, pues estamos viendo que realmente no existe. Si hablamos de una fiscalización, pues también es ausente, y un respeto a los derechos fundamentales, pues ¿dónde están? Es decir, nuestro país en estos 4 aspectos también está en uno de los últimos lugares, y no se diga en el sótano de los países de la OCDE. La pregunta sería, ¿cómo revertir esto? Bueno, pues ahí es básicamente hay un trabajo enorme que hacer. Si observamos cada uno de estos rubros, nuestras debilidades mayores, es decir, donde la calificación más baja que tuvimos fue en el sistema de justicia penal y en el sistema de justicia civil. Eso seguido, en tercer lugar, de la ausencia de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro sistema de justicia no está funcionando y está íntimamente ligado con el tema de la corrupción. Entonces, creo que tenemos que reforzar todo el sistema de justicia, tanto penal como civil, es decir, nuestros tribunales tienen que empezar a funcionar. No basta solamente seguir mejorando la regulación de los procedimientos, como en el caso del sistema penal, que ya tenemos toda una reforma constitucional para implementar un nuevo sistema, que es el sistema penal acusatorio, sino que ahora lo que hace falta es pues realmente invertirle, el Estado tiene que invertirle a la capacitación y a la implementación de estos sistemas, porque no basta con la simple reforma en la ley. Ya vimos que se cumplió con el plazo constitucional para hacer esta reforma en el caso del sistema de justicia penal, pero en la práctica no está funcionando. Es decir, los jueces no están capacitados, los ministerios públicos no están capacitados, se tienen unos sueldos muy por debajo de lo que deberían de estar ganando estos funcionarios públicos. Y pues básicamente los defensores no están capacitados, no tienen capacidad, están sobresaturados. Es decir, hay una serie de políticas públicas, ¿no?, que tendríamos que estar poniéndole atención, y es un tema también de recursos para poder empezar a llevar una implementación real. Sin embargo, Roberto, resulta hasta cierto punto paradójico y contradictorio que mientras que los funcionarios del Poder Judicial de bajo nivel o de nivel medio, digamos en este caso los jueces, los actuarios, tienen efectivamente sueldos relativamente bajos, los magistrados tienen los sueldos más altos del servicio público. Así es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Hay una polarización de los recursos, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de funcionarios en la jerarquía de la parte de abajo que pues es insuficiente, y luego hay unos cuantos que están, digamos, en los niveles de más arriba con unos sueldos estratosféricos, ¿no? Creo que esta mala distribución de los recursos públicos pues va a mantener, digamos, por un lado la falta de profesionalización, y por otro lado la corrupción, ¿no? Uh-huh. Roberto, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Déjame preguntarte algo. Se ha hablado mucho de que hay una ausencia de Estado de Derecho, y que estamos además en un rango donde hay países que están experimentando violencia, y habría que destacar que Venezuela está ocupando el último lugar en función de lo que significa el Estado de Derecho en esta medición que se hace. Ahora, dime, esta confianza que se ha perdido requiere más que reformas, requiere voluntad de hacer valer el Estado de Derecho. ¿Tú encuentras que existe esta voluntad, además de las reformas? Bueno, creo que
que falta mucha voluntad en muchos aspectos, ¿no? Lo hemos visto en el tema de transparencia, de rendición de cuentas en el caso del Poder Ejecutivo. Creo que pues sí, en realidad la falta de voluntad del gobierno en estos temas pues están también, es un factor importante, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente nosotros solamente si observamos de los factores que se analizan en ese estudio, pues nosotros hemos bajado, por ejemplo, en los límites al poder gubernamental. Hemos bajado en la protección de derechos fundamentales. En el único factor en el que hemos subido es en el del gobierno abierto, es decir, que hay más acceso a la información, que hay un poquito más de rendición de cuentas en algunos aspectos, pero básicamente en todo o nos mantenemos igual o hemos empeorado. Uh-huh. Muy bien, Roberto Yacomán, catedrático de la Ibero Torreón, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Marcela. Hasta luego, gracias.